Buenas tardes. A continuación vamos a hablar sobre la primera ley de Newton, que es la ley de inercia. Las leyes de Newton son tres principios fundamentales de la física que explican el movimiento de los cuerpos. Estas son la primera ley de inercia, que un objeto está en reposo, permanecerá en reposo, y un objeto está en movimiento, continuará en movimiento, a menos que se le actúe sobre él una fuerza externa. La segunda ley fundamental de la dinámica: la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa expresada. La tercera ley, principio de acción y reacción. Por cada acción hay una reacción igual o opuesta. Estas leyes son la base de la mecánica clásica y son esenciales para entender el movimiento y las fuerzas de la física. La primera ley de Newton determina que si no se aplica fuerza en un cuerpo con movimiento rectilíneo uniforme, éste seguirá en movimiento constante. Al igual forma que si un cuerpo se encuentra en reposo, no tendrá hasta que se le aplique una fuerza que lo haga actuar. A continuación vamos a realizar el experimento. Los materiales que vamos a utilizar es un vaso lleno de agua, un poco más de la mitad, un rollo de cartón, un huevo y un cartón duro. En la primera ley de la inercia, un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo y un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Antes del golpe, el huevo está en reposo. Cuando quita rápidamente el cartón y el tubo se cae por falta de soporte, no se aplica la fuerza horizontal al huevo. Debido a la inercia, el huevo no se mueve lateralmente con el cartón, solo actúa sobre la fuerza de la gravedad, que lo hace caer verticalmente hacia el vaso con agua. El vaso sirve para amortiguar la caída del agua, al huevo, para evitar que se rompa, aunque si usas un huevo duro no es estrictamente necesario, pero sí puede ayudar a ver el efecto. El movimiento debe ser rápido y horizontal. Si lo haces despacio, el huevo se moverá con el cuaderno y caerá a un lado. Asegúrate de que todo esté bien alineado, el huevo y el centro del vaso. Es mejor hacerlo al aire libre o sobre una superficie fácil de limpiar. En este experimento podemos ver de forma clara el concepto de la inercia, cómo las fuerzas actúan o no actúan sobre los objetos, la diferencia entre un movimiento horizontal y vertical y los componentes del movimiento independientes. En el contexto productivo, la aplicación en el diseño de maquinaria y sistemas automatizados. En la industria manufacturera, las máquinas y los robots deben cambiar su movimiento de forma controlada. Un ejemplo: en una línea de ensamble automotriz, si un brazo robótico se detiene bruscamente sin considerar su inercia, podría dañar la pieza o el propio robot. Por eso se usan algunos algoritmos de control de inercia y unos amortiguadores. Están los sistemas de transporte de materiales, como los sistemas de logística, montacargas, coyotes automatizados, drones de almacén, que deben calcular la inercia de carga para evitar derrames, colisiones o desgaste prematuro. En la influencia en el contexto, la seguridad vial y el diseño de las políticas. La comprensión de la inercia es clave para la ecuación vial y la ingeniería de tránsito. Los cinturones de seguridad, los airbags, las barreras de contención en las carreteras, que están diseñados considerando como los cuerpos humanos que continúan en movimiento durante una colisión. En el contexto tecnológico, influencia en los procesos y avances futuros. En vehículos autónomos sin conductor, los algoritmos de conducción autónoma modelan constantemente la inercia en el vehículo y la carga para predecir trayectorias, planificar frenadas suaves y evitar accidentes en curvas o emergencia.
La conclusión es la base del diseño, seguro y eficiente en ingeniería, inspira políticas públicas que salvan vidas, impulsa tecnologías emergentes en movilidad, energía, exploración espacial. En un mundo en transición hacia la automatización, la sostenibilidad y la exportación espacial, comprender y aplicar el concepto de la inercia es esencial. Con eso terminamos la exposición. Muchas gracias.